¿Qué tal, familia? Buenos días. No soy el pastor invitado. Pareciera, pero no. Listo, coloco por el mismo. Gracias a Dios por esta mañana. Me da mucho gusto verlos. Quienes nos visitan por primera vez, como ya lo dijo nuestra hermana Sonia, soy Julio Díaz, uno de los pastores de Doxa Iglesia Cristiana, y te quiero dar la más cordial bienvenida. Espero que te puedas sentir como en casa, y quienes somos de casa, para todos, deseo que la palabra del Señor pueda confrontar nuestros corazones en esta mañana, que pueda también ser de consolación para nuestras vidas. Estamos a punto de terminar, hoy terminamos la serie titulada La defensa de la fe y del Evangelio, basada en la carta a los Gálatas. Hoy cerramos esta serie dándole gracias al Señor, porque creo que para muchos de nosotros esta carta ha sido de confrontación, pero también de consolación. El Señor nos ha hablado durante este tiempo, durante estas semanas que hemos analizado juntos esta carta, que la hemos hablado y conversado en los grupos comunitarios, y creo que hemos sido bendecidos a través de ella. Pero hoy finalizamos, y es a veces como de esos libros que lo estás disfrutando demasiado, que dices que no se acabe y que dure un poco más. Pero bueno, finalizamos nuestra serie. Pero antes de comenzar con el sermón de hoy, vamos a poner esta parte del tiempo. Ya hemos orado, ya hemos cantado al Señor, pero nuevamente necesitamos ponernos en sus manos a través de la oración. Y de esa forma también admitir que necesitamos y dependemos de Él. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque has sido bueno y podemos ver tus misericordias cada mañana, Señor. Padre, gracias porque nos has traído hasta aquí, a esta iglesia esparcida de diferentes sitios de la ciudad, a unirnos para cantarte, glorificarte, honrarte, conocerte más en este sitio, Señor, donde tú nos has puesto. Padre, y que a través de lo que vayamos a ver el día de hoy, podamos, si es necesario, realizar cambios a través de ti y del Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor. Padre, gracias por ello. Señor, te necesitamos. Permite que esta palabra pueda caer en corazones fértiles, Señor, que en su momento puedan dar fruto y mucho fruto, Padre, para ti. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Vamos a finalizar leyendo el último pasaje de Gálatas, que es el capítulo 6, versículos 11 al 18. Acompáñenme abriendo sus Biblias. No te acostumbres a estar dependiendo de los pasajes que se coloquen en la pantalla. Entonces es fundamental y necesario que traigas tu Biblia, abras o prendas tu Biblia. Entonces vamos a leer el pasaje Gálatas 6, versículos 11 al 18, por favor. Dice así: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlo circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Hasta aquí la lectura de nuestro
pasaje. Seguramente has leído una novela sumamente famosa de Víctor Hugo, que incluso hay adaptaciones en cine, de Los Miserables. Seguramente has visto la película o has leído la novela. Y en esta historia existe un inspector llamado Javert. Es un inspector sumamente íntegro, pero está cautivado de su propio sistema. Su mundo es claro. Los buenos obedecen, los malos quiebran la ley. No hay matices, no hay una escala de grises, solo hay blanco y negro para él. Su identidad y su valor descansan en hacer cumplir la norma, que es su gloria, es su impecable rectitud. Hasta que se topa con Jean Valjean, un hombre que, habiendo sido delincuente y después de haber estado, me parece que 17 años en la cárcel, ahora ama, sirve y perdona. Javert lo persigue por justicia. Valjean le responde con gracia, incluso llegándole a perdonar la vida. Y ese gesto rompe y transforma el universo de Javert, ya que si la gracia es real, su orgullo se desmorona. ¿En qué se jactaría ahora? ¿En su expediente perfecto o en una misericordia que no puede controlar ni merecer? Incapaz de vivir en un mundo donde la gracia sea la última palabra, Javert se derrumba. Su tragedia expone la mentira del orgullo legalista. Cuando su identidad se sostiene solo en las reglas o en la ley, no sabes qué hacer con el amor que se presenta a través de la gracia. Pablo señala exactamente ese punto aquí en Gálatas, en este pasaje. Hay quienes quieren agradar en la carne y jactarse o gloriarse de su propia carne. Es decir, gloriarse en marcas externas, en cumplir rituales, en datos que les hagan ver bien. Es como el orgullo de Javert. Mi valor está en lo que cumplo, en lo que puedo mostrar hacia los demás, pero el Evangelio rompe ese orgullo. Y el título de este sermón que vamos a ver esta mañana es La cruz, la verdadera razón del orgullo. La cruz, la verdadera razón del orgullo. Y el argumento que me gustaría compartir con ustedes es decir, esta idea principal que resalta o sobresale de entre este texto o de este texto que estaremos viendo es el siguiente. Dice así: hemos sido transformados en una nueva creación por causa de la cruz de Cristo. Así que no debemos gloriarnos de nuestras obras, pues provienen de la cruz. Hemos sido transformados en una nueva creación por causa de la cruz de Cristo. Así que no debemos gloriarnos de nuestras obras, pues provienen de la cruz. Esta es nuestra idea principal que estaremos desarrollando en nuestro sermón. Y quiero que la tengas en la mente. Así que vayamos a nuestra primera idea, a nuestro primer punto de 3 que vamos a ver el día de hoy. Este primer punto lo titulé: cuídate de los que se glorían de ti. Cuídate de los que se glorían de ti. Leamos versículos 11 al 13 nuevamente. Miren con qué letras tan grandes les escribo, de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Aquí el apóstol está dando
una conclusión, su conclusión final a la carta. Y es de llamar la atención que la carta inició con Cristo y nuevamente cierra con Cristo. Desde el primer versículo, Pablo presenta a Cristo en esta carta. Recuerda lo que dice ahí en el versículo 1 de esta carta, que dice lo siguiente: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Ahí está, desde el principio a fin, Jesucristo en esta carta. Y dice el apóstol: miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Pero esto, ¿qué significa? Hay dos posibles opciones. Uno, que Pablo al escribir esto literalmente lo está haciendo con letras de mayor tamaño, pues no existía en aquella época esta opción que conocemos nosotros de negritas, tampoco las mayúsculas o el resaltado. Y a lo mejor dices: oye, pero en griego sí hay mayúsculas, ¿no? Sí, pero eso se desarrolló siglos después. Entonces, lo que hace para remarcar esta importancia de lo que está diciendo en este cierre de la carta son utilizar letras más grandes. La otra opción es que para los que consideran que Pablo utiliza un amanuense, es decir, alguien, un secretario, que le escribía la carta. Pero este cierre lo escribe Pablo con su puño y letra. Pero independientemente de cómo haya sido, es necesario que pongamos atención en esto, porque por eso lo está resaltando Pablo para este cierre. Porque al menos dentro de este punto quiero que veamos dos cosas, dos razones para que tengamos cuidado de algunos que se quieren gloriar de ti y de mí, y tengamos esto presente como una advertencia, que eso nos puede llevar a cambiar el rumbo de nuestro camino. Número uno, si recuerdas la carta, hay judaizantes. Recuerda que en el contexto de la carta ya lo vimos, pero si llegas por primera vez el día de hoy, estos judaizantes estaban tratando de hacer que los gálatas regresaran a los aspectos que demandaban los judíos para acercarse a Dios. Y mínimamente les estaban pidiendo: se tienen que circuncidar y tienen que seguir la ley. Es decir, decían sí a Cristo, pero es necesario que te circuncides. Básicamente, Cristo no es completamente suficiente y se requiere que pongas algo de tu parte. Eso obviamente está en contra del Evangelio. Estos que desean agradar a la carne, estos judaizantes que no son totalmente cristianos en el sentido de depender absolutamente del Evangelio y que están tratando de que le agreguemos algo más al propio Evangelio. Es decir, Jesús y algo más. Tú pon lo que quieras. Pero lo hacen. ¿Por qué lo hacían? El mismo texto nos lo dice: lo hacen para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque esa cruz traería cambios significativos que en esa sociedad les causaría problemas. Quieren evitar ser perseguidos. Y quien está escribiendo esta carta fue también perseguidor por un tiempo, y precisamente por causa de la cruz ahora era perseguido. Y de alguna manera la persecución ayuda a confirmar la devoción hacia el Señor. Básicamente es un filtro. Quizás hoy no, o al menos en algunas regiones de esta parte del mundo conocida como Occidente, no ocurre eso, aunque sí hay regiones puntuales donde se presenta persecución todavía. Pero en muchas partes de este planeta es sumamente difícil decir que eres cristiano. Implica problemas y muchos problemas.
pero por lo menos nosotros que estamos aquí en Occidente, mínimamente hoy nos tendrían que decir intolerantes. Por lo menos eso es lo que deberían de decir. ¿Por qué? Porque asumimos que el Evangelio declara que es el único camino para restablecer esa relación con nuestro Creador, para ser salvos, para expiar nuestros pecados, que únicamente es por medio de la cruz. Y si tú dices eso y lo crees y lo estás viviendo, seguramente vas a ser intolerante para esta sociedad. ¿Qué haces cuando viene la prueba? ¿Resistes con fortaleza? ¿Te acercas más al Señor? ¿Oras más? ¿Lees más la Biblia? ¿O simplemente te das golpes de pecho y dices, creo que esto no vale la pena? Yo creo que nos hemos acostumbrado a ver cruces por todos lados, ya que dice que son perseguidos, dice el apóstol, son perseguidos por causa de la cruz de Cristo. La cruz el día de hoy no es un símbolo de vergüenza, de humillación y de burla que sentían cuando le veían en el primer siglo. En ese contexto, así es. Es más, hasta había eufemismos para no mencionar que alguien había sido muerto en la cruz, porque era sumamente humillante, deshonroso. Y el día de hoy, hasta personas que no son creyentes portan una cruz, ¿no? ¿Por qué? Pues a lo mejor porque se les hace cool, se les hace bonito, pero no que pensamos literalmente en la cruz. No adoramos literalmente la cruz, sino más bien lo que sucedió ahí en la cruz. Cómo el Redentor de la humanidad podía haber dado su vida en la cruz, donde esa muerte se reservaba únicamente para los maleantes, los asesinos, los ladrones. Observa esto conmigo. El Evangelio es ofensivo para cualquier persona, porque es un insulto decirle a las personas, tú no puedes, porque eres demasiado débil, que vives en pecado como para hacer algo que aporte a tu salvación. Por eso es ofensivo, porque nos da y nos golpea en el ego. Fíjate lo que dice Timothy Keller en su libro de Gálatas. Dice al respecto de este pasaje, la cruz por naturaleza es ofensiva y solo podemos captar su dulzura si primero nos enfrentamos con su ofensa. Si una persona entiende la cruz, esto será o lo más grande de su vida o lo más repugnante. Si no sucede ninguna de estas dos cosas, no la ha entendido. Ellos quieren evitar estos problemas, estos judaizantes, con en sí a Cristo, pero también la ley y la circuncisión. Pero si te das cuenta, Pablo agrega una condición más de estas personas que quieren evitar las consecuencias de la cruz. ¿Qué dice el pasaje? Ellos son hipócritas, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Es decir, como Cristo lo dijo, están poniendo cargas que ni aun ellos mismos pueden soportar. O simplemente son incapaces de guardar la ley y buscan guardar las apariencias. Fíjate cómo se los dijo Jesús a los escribas y fariseos. Y estas son palabras sumamente fuertes. Antes de leerlo, piensa conmigo en esto. ¿Quiénes serían los religiosos de hoy, de nuestra época? ¿Estarían ahí afuera o estarían aquí adentro? Dice Mateo 23, 13 al 14. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Es decir, que están ahí en medio, estorbando.
Y en este pasaje de Mateo, Jesús les dice hipócritas 7 veces. Tengamos cuidado de que nosotros no seamos esos hipócritas. Tengamos cuidado del legalismo bíblico, ya que simplemente eso no funciona. Y la segunda razón por la cual debemos de ser cuidadosos, porque seguramente a quienes lograban convencer de que se circuncidaran y siguieran la ley, los veían como medallas o como trofeos. Mira, yo hice que esos 5 se circuncidaran. Yo hice que esos 5 siguieran la ley. Yo lo hice. Quieren jactarse. Son religiosos o se han metido a la religión por la fama, el prestigio y el honor que les puede dar. Porque aparte al mundo le gusta esto, ¿no? Les gusta el prestigio, el honor y la fama. Si la cruz fuera solo un apoyo y tú tuvieras que completar tu salvación con tus propias obras, al final serían tus méritos los que decidirían si entras o no al cielo. Entonces te jactarías en tus propios esfuerzos y ya no sería un mérito de Cristo, sino en lo que tú lograste en tu esfuerzo. Y créeme, hermano y hermana, que esto suena atractivo. Yo me gané mi lugar. Pero ese mensaje desplaza la gracia y pone el aplauso sobre el ser humano. Pablo ha puesto el dedo en la llaga. Al final, lo que estos judaizantes buscaban era volver a Jerusalén para recoger ¿qué? Bien, y bien lo hicieron. Reconocimiento por sus resultados. Se gloriaban a lo mejor en sus cifras, en sus datos. Cuidaban esas estadísticas. No, hombre, tú 10, yo 15. Eran estadísticas de los conquistados. Y presumían su habilidad para convencer a gentiles de abrazar por completo las prácticas judías. Ese espíritu evidentemente muestra ese orgullo de yo soy judío, yo sí estoy cercano a Dios. Cámbialo hoy en día con la pregunta que te hacía. ¿Dónde estarían esos hipócritas? ¿Afuera o aquí adentro? A lo mejor pensando, yo sí soy cristiano. Uy, no, sí, yo sí soy cristiano reformado. Pero la cruz cortó de raíz ese orgullo. Cristo cargó la maldición de la ley. Ya lo ha mencionado Pablo, ahí en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y con ello Cristo derribó esta lógica de méritos, de banderas y estadísticas que pretendían definir quién o a quién perteneces. Ahora la pertenencia se decide en la cruz, no en lo que hacemos externamente. Hasta aquí el punto número 1. Cuídate de los que se glorían de ti. Ahora, si te das cuenta, como el resultado de esta preocupación por las apariencias y por la aceptación del mundo por parte de estos judaizantes y falsos maestros, estos están ofreciendo una religión que principalmente se enfoca y se mide en la evidencia externa, en el comportamiento, es decir, la circuncisión y la ley, y no en el cambio interno del corazón, los motivos que están ahí en el corazón. Así que estos simplemente están siendo de alguna manera moralistas. El Evangelio actúa de adentro hacia afuera. Un cambio interno del corazón conduce a una nueva motivación en nosotros, a una nueva conducta y por lo tanto a una nueva vida. Y estos judaizantes ni siquiera funcionan de la forma al revés, de afuera hacia adentro. No.
aunque ya estaban, si estaban intentando hacer las cosas así, ya estaban mal. Pero más bien lo hacían de afuera hacia afuera. O sea, se enfocan únicamente en el comportamiento. Nunca trataban con el corazón y siempre conducían a un cambio superficial. Esa cultura que hoy en día podríamos decir, yo puedo, échale ganas. Es por eso que el segundo punto lo he titulado, gloríate en la cruz, no en la carne. Gloríate en la cruz, no en la carne. Versículos 14 al 16. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Debo confesar que este versículo 14 es de mis favoritos en toda la Biblia, porque Pablo de alguna manera resume el Evangelio con esa extraordinaria frase. Y este punto nos lleva a pensar en que los cambios externos no sirven de nada para la salvación. Soy salvo solo por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Él nos ha preparado un lugar en el cielo y, ¿sabes? Nos lo ha dado por gracia. Por eso yo no tengo de qué presumir ante Dios. Mi única gloria debería de ser la cruz. La gloria es del Señor y es en Él en quien confiamos. Jactarse o gloriarse. Aquí significa regocijarse profundamente y apoyarse con plena confianza en algo. Y saber que la salvación es únicamente obra de Cristo produce esa confianza, no en mí, sino en Cristo. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es que hay un cambio, hay un borrón y una cuenta nueva. El mundo ahora está muerto para mí. Veíamos un poco de esto la semana pasada, ¿no? En el sermón de la libertad que nos ha dado Cristo. Pablo menciona y le dice algo similar a los filipenses en el capítulo 3, versículos 3 al 7. Anótalo porque no va a aparecer en tu pantalla. Filipenses capítulo 3, versículos 3 al 7. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice Pablo. Circuncidado a los 8 días de nacer. Es más, ya estaba haciendo las cosas bien, aunque no era consciente, ¿no? A los 8 días. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, el mundo ha muerto. Y aquí se mencionan algunos aspectos de su herencia y logro personal, en los cuales él se vanagloriaba. Claro, antes de su conversión. Precisamente los aspectos en lo que los agitadores de Galacia se estaban gloriando. Ay, yo se estoy convirtiendo. Yo se estoy persiguiendo, tal vez. Tal gloria ahí se refiere a la actitud humana de autoconfianza pecadora ante Dios. Y por ello caracteriza la vida de a quien le debíamos obediencia, es decir, al mundo. Recuerda que es difícil darnos cuenta del horror y de la repugnancia que la sola mención de la cruz provocaba en la época de Pablo.
Y a ese grado está llevando Pablo al mundo, porque dice, el mundo ha sido crucificado para mí. ¿Cómo vamos en eso? ¿Somos capaces de poder decir, el mundo ha sido crucificado? ¿O todavía estamos coqueteando con él ahí? Ponemos un pasito de lunes a sábado en el mundo y el domingo ya más espiritual, ¿no? Cuando Pablo dice, y yo para el mundo, está hablando de la vida diaria del creyente delante de Dios. Para quien pertenece a Cristo, las cosas del mundo, es decir, su sistema de valores, de vanidades, de deseos y propósitos, ya no son o no deberían de ser el centro de su vida. Si todavía podemos ser tentados, claro, pero esas cosas perdieron su dominio en nosotros. Es como si hubieran muerto para nosotros y nosotros para ellas. Por eso no tiene sentido seguir apegados a lo que es espiritualmente hablando muerto. El mundo debería de estar muerto para nosotros. Debería de ser un cadáver. Esa misma lógica explica la pregunta de Pablo a los colosenses. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no busques, no toques? Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen, a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí misma y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Por tanto, la cruz es un escándalo para los judíos y un absurdo para los griegos en esa época también. Pablo, podríamos pensar, pero ¿por qué no suavizas un poquito las palabras? Porque tú estás en ese contexto, hablando de la cruz cuando totalmente es repugnante. No, Pablo no tiene que minimizar las palabras o utilizar eufemismos, simplemente porque el Evangelio es poder de Dios. Y su palabra era utilizada por el Señor. Cuando la cruz se vuelve tu único motivo, el único motivo de gloria, todo lo que el mundo considera normal ya no tiene sentido o no deberían de tener sentido. Tus valores cambian. Ya no evalúas a las personas como el mundo te dice que las evalúes, por la apariencia, por el éxito, dinero, por títulos, sino que deberíamos cambiar nuestra manera de ver todo a la luz de lo que Jesús hizo. La cruz redefine qué es grandeza, qué es éxito y qué vale la pena. Cristo en el centro y no yo, no mis deseos. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esta nueva creación incluye por igual a judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres. Pero no veamos esto como un aspecto individual, ya que el Señor nos ha injertado en un lugar, en una nueva comunidad llamada iglesia. Las distinciones sociales y de género ya no cuentan o no deberían de contar. No importa el rito externo, sino lo que importa es la transformación de la vida en Cristo. Fíjate cómo lo dice Pablo a los romanos. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra.
la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 al 29. La obra de Dios es el principio de la nueva creación, radicalmente distinta del impulso de la religión, de ese nacionalismo y esa cultura que caracterizaba al judaísmo. Y para nosotros hoy, en que ya no somos parte del mundo, aunque vivimos en el mundo, la nueva creación se produce por medio de la fe en el Cristo crucificado. ¿Qué te impide hoy a ti verdaderamente arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo? Porque en tus fuerzas simplemente no vas a poder acercarte a Dios. En tu moral, en tus reglas, no puedes. Humíllate y dile al Señor, te necesito. ¿Y cuál es el resultado de ello? También lo dice Pablo. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Por lo tanto, aquí Pablo llama a vivir por el Evangelio como una regla. Es decir, una forma de vida, una base, un fundamento para toda nuestra vida. Andar conforme a esta regla quiere decir aceptar el Evangelio del logro divino, es decir, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, y andar por fe en el poder del Espíritu Santo, no en el poder de la carne. Cualquiera que pone el Evangelio de Cristo como su regla, dice Pablo, encontrará paz y misericordia. Hermanos, cuando Pablo dice paz y misericordia, está resumiendo este regalo de parte de Dios. Paz es la nueva relación que ahora tenemos para con Dios. Ya no hay distancia, ya no hay enemistad y hemos sido reconciliados con Él. Misericordia es que Dios borra nuestra culpa, perdona nuestros pecados y quita la condena que merecíamos. Fuera de Jesús, por más convicciones o logros religiosos que uno tenga, la Biblia dice que estamos en enemistad con Dios y caminamos como hijos de desobediencia. Obviamente hay un cambio si creemos y dependemos de la cruz. En la cruz de Jesucristo hay un descanso real. Allí terminan las guerras del corazón. Allí empieza la paz verdadera. Así que hoy recibamos su misericordia y caminemos en esa paz. Pablo sigue diciendo, y serán miembros del Israel de Dios. Y este Israel de Dios probablemente es una referencia para describir a la iglesia. Así que todos los cristianos son hijos de Abraham, herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Ya lo había mencionado Pablo ahí en el 3:28 de Gálatas. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Recuerda nuestro argumento del día de hoy. Hemos sido transformados en una nueva creación por causa de la cruz de Cristo. Así que no debemos gloriarnos de nuestras obras, pues provienen de la cruz. Hasta aquí hemos visto los puntos 1 y 2. Cuídate de los que se glorían de ti y gloríate en la cruz, no en la carne. Fíjate cómo Pablo llevó más allá su nueva vida en Cristo. El hombre que su estructura de pensamiento se basaba y era su centro, el judaísmo, ahora lleva las marcas de Jesús. Y de eso se tratará este tercer y último punto, el cual se titula Las marcas de gloriarse en la cruz. Las marcas de gloriarse en la cruz. Para cerrar esta carta, Pablo levanta la voz como una advertencia firme. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo no está hablando desde la teoría y desde un cubículo por ahí en una oficina cómoda o hablando de manera figurada. Habla literalmente desde un cuerpo marcado. Tú lo sabes.
De hecho, Listra es una ciudad que formaba parte de la provincia romana de Galacia. Lucas registra esto, lo que dice en Hechos 14:19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, Listra, pensando que estaba muerto. Imagínense, lo dan por muerto. Y algunos en Galacia, incluso creyentes genuinos, se habían dejado seducir por este evangelio adulterado. Y con sus dudas y presiones estaban siendo de tropiezo a la obra del apóstol y también agitando la iglesia, tratando de imponer la ley de Moisés y la circuncisión. Pablo les recuerda con autoridad que su fidelidad al evangelio le ha costado sangre, dolor y cicatrices. Ustedes saben cuánto me ha costado mantenerme en la verdad. Por eso no sigan alimentando esa confusión que los judaizantes les han llevado. Su petición no nace de un orgullo, sino del celo por Cristo y por el cuidado y amor que les tiene como comunidad. Cuando Pablo dice que lleva las marcas de Jesús, no se refiere a un rito secreto ni a un tatuaje religioso. Se refiere a cicatrices reales, golpes, cárcel, latigazos, duros caminos por los cuales tuvo que pasar el apóstol. Estos hombres que daban hasta cierto punto un mensaje cómodo, los judaizantes. ¿Por qué cómodo? Porque era a la medida. ¿Cuál? El de la autosalvación, que era popular y aplaudida por el mundo. Claro, tú puedes, porque el mundo ama ese mensaje. El hecho de ganitas, el tú puedes con todo, tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Pablo, en cambio, reivindica su apostolado no con grandezas ni riquezas, sino con esa marca de sufrimiento, la cruz del sufrimiento. Si los judaizantes presumen una marca externa, Pablo exhibía una marca mucho mejor, mucho más hermosa. El costo de seguir al crucificado. Sus cicatrices no son un trofeo, son ese sello de que ha caminado detrás de Jesús cuando el camino se volvió sumamente difícil. De hecho, hay una dimensión espiritual un poquito más profunda aquí. Cuando la iglesia sufre por el nombre de Jesucristo, Cristo mismo es perseguido en su cuerpo. Pablo puede decir que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, porque su ministerio está tan unido al de Cristo que el dolor por el evangelio se convierte en una comunión con él. Por eso esas marcas desaprobaban el orgullo de los judíos o de estos legalistas que querían volver a gloriarse en la carne, en sus propias fuerzas. También proclaman que la cruz puso fin a esa forma de pensar. El verdadero ministerio no se mide por estas estadísticas, por estos aplausos, por banderas, sino por la fidelidad a Jesús, aun cuando duele. Porque tenemos solamente dos opciones. O nos reivindicamos diciendo, no, más bien nos revictimizamos diciendo, pobrecito de mí, es que me lastimó, es que me quitó, es que me ofendió, es que nadie me busca. Recuerda que hay cargas que se pueden compartir, lo veíamos en Gálatas, y otras única y exclusivamente son para ti y para mí. Y dos, si sabes que esa carga es la tuya, ¿por qué no echar mano de los recursos que te ha dado Cristo? Acércate a Él, aunque no quieras. Y entonces llega nuestro último versículo, muy breve. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Pablo no está haciendo una despedida de cortesía. De hecho,
Recuerdo por ahí a un lobo vestido de oveja que andaba aquí sentado hace algunos años. Y cuando me escribía con él, en sus mensajes colocaba gracia y paz. Pero obviamente lo hacía para satisfacer su carne, para satisfacer su ego y verse espiritual. Este resumen de toda la carta: gracia, no ley; fe, no obras; lo interior, no lo exterior. Comenzamos por gracia, justificados por lo que Cristo hizo. Continuamos por gracia, santificados no por lo que acumulamos, sino por lo que Él hace en nosotros. Y terminamos por gracia, guardados en su amor hasta el día final. La gracia es la puerta de entrada, el camino y el aire que respiramos. Pablo quiere que esa gracia en nuestro espíritu se vea, se observe, no como una idea fría, sino como vida que late, que palpita y que camina. Iglesia, este cierre nos llama a 3 respuestas. Primero, a dejar de causar molestias al Evangelio con medias tintas o cosas que nosotros agreguemos que puedan confundir. La cruz no necesita de nuestras soluciones creativas o nuestros remedios. Segundo, nos invita a abrazar las marcas. Esas marcas que puedan venir por obedecer a Cristo. Quizás no sean cicatrices visibles, pero la fidelidad siempre dejará huellas en nuestra vida. Renuncias, incomprensiones, costos, no las rechacemos, porque allí la vida de Jesús se manifiesta en nosotros. Y tercero, a vivir esa gracia, a gloriarnos solo en la cruz de Cristo, a descansar cada día en lo que Cristo ya consumió y a servir con la fuerza que solo su regalo puede dar. Que el Señor en esta carta, al cerrarla, nos dé este sello: una iglesia sin jactancia, que tengamos convicciones marcadas por la cruz y con un espíritu saturado de gracia. Que si algo llevamos en el cuerpo, sea la memoria de que pertenecemos a Cristo. Y que mientras otros corran tras números o apariencias, nosotros corramos tras Cristo, hasta que su gracia, la que hoy nos bendice, sea ese último amén, como lo escribe Pablo, de nuestra vida y de nuestra nación. Recuerda el argumento: hemos sido transformados en una nueva creación por causa de la cruz de Cristo. Así que no debemos gloriarnos de nuestras obras, pues provienen de la cruz. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Amado Padre, gracias. Gracias porque hoy cerramos esta carta que tú nos has permitido estudiar, Señor. Padre, permite que haya caído en suelo fértil y que en el tiempo adecuado pueda dar fruto, Señor. Padre, que también si hay alguien aquí que necesita arrepentirse de sus pecados para salvación, Señor, que así sea, que pueda confiar y ver lo atractivo de la cruz. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque dependemos de ti y de tu bendito Evangelio. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.